retrospectiva que se está haciendo a uno de los artistas más importantes que vive actualmente está en la Florida, ¿no? Baruch Salinas, un arquitecto y pintor cubano. Y la colección que se está presentando es una colección arduamente elaborada porque no toda está en manos de museos, mucha de esta colección está en manos privadas, así que recoger esas obras y concentrarlas en una sola galería es un acto de amor y de mucho, mucho esfuerzo. Así que Adriana, bienvenida al Opinón. Y cuéntanos cuál es entonces el propósito de esta hermosa retrospectiva de Baruch Salinas, 50 años de su trabajo pictórico. Bueno, Juan Pablo, gracias por tu invitación y para la gente que está en Miami, creo que va a ser muy importante formar parte como espectadores de una exhibición que realmente reúne un trabajo monográfico porque son 50 años una selección que abarca desde 1972 hasta el 2022 en la creación de Baruch Salinas, que es uno de los maestros vivos, pioneros de un modo de abstracción en Cuba que está relacionado con el expresionismo abstracto. Es muy interesante porque Baruch se formó como arquitecto inicialmente en los Estados Unidos y por supuesto recibió como esa influencia del expresionismo abstracto norteamericano, la pintura de acción y que todos relacionamos con un Pollock. Dicho sea de paso, a Pollock lo influyó Siqueiros y hay muchas de estas. Es muy interesante que en la escuela norteamericana estuvo profundamente marcada por nombres latinoamericanos como Siqueiros, el muralista, y como Roberto Mata. Pero Baruch recibe la influencia en los Estados Unidos y en Cuba comienza a trabajar de alguna manera en un expresionismo que está imbuido por el paisaje. Y cuando él se va a España a mediados de los años 70, empieza su serie más importante, que es lo que hace digamos, la sala central de la exhibición, que está dividida en 4 secciones, recoge obras creadas entre 1979 y el año 2022, de una de las series más extensas, porque él trabajó en el lenguaje de las nubes por cerca de, bueno, 2 décadas, pero luego recientemente decidió completar el lenguaje de las nubes. Y algo que es muy interesante es que se trata de una apertura abstracta que sí nos lleva, la sala se llama Habitante de las Nubes, pero es al mismo tiempo una sala que expresa la relación interior con el misterio del universo, con el misterio del ser, y forma parte de diálogos que él sostuvo con una de las filósofas españolas más conocidas, y yo creo que una de las figuras en filosofía más grandes del siglo XX es María Zambrano. Como mujer, digamos, es una de las grandes filósofas, y con María, ella en sus diálogos le decía que amaba el blanco, y entonces él hizo el blanco en sus obras, una larga serie de obras en las cuales trabaja a partir del blanco, pero combina esto con signos que a veces provienen de alfabetos, él es judío, de alfabetos como el alfabeto hebreo, pero también de signos de otros alfabetos, incluyendo ideogramas, incluyendo signos que vio en cavernas prehistóricas, y también una escritura asémica, una escritura en donde él está expresando de alguna manera su infancia, su alma, el misterio del lenguaje, porque su abuela era turca, pero hablaba griego también, y de alguna manera tiene también un rastro de pueblos en movimiento, de inmigraciones, de búsquedas ontológicas del ser. Entonces, este misterio que se ve en la serie de las nubes, pues la verdad que
creo que se logró crear un espacio de gran belleza, algo que es conmovedor, que es poético y que habla por sí solo. Aunque estemos dando una explicación, estoy segura de que bastará ir al museo que queda en la 1200 Coral Way. Quiero darles, digamos, los datos precisos, Las coordenadas las precisas. coordenadas eh, precisas, porque al mismo tiempo es una exhibición que forma parte de un esfuerzo institucional. Se presenta en la Es le Cuban originalmente Galaxy, la Cuban Galaxy, Legacy Gallery del Miami-Dade College, el, que el, realiza esto en colaboración con el Museo Americano de la Diáspora Cubana. exacto. Se llama Baruch Salinas 1972-2022. La Sí, exhibición va hasta el 14 de agosto, o sea que tienen tiempo nuestros amigos de Miami. Ya se inauguró, ¿no, Adriana? sí, se inauguró el sábado pasado y tiene, digamos, esta parte de esta indagación en las nubes, pero tiene otras dos salas. Una sala está dedicada a los bosques. María Zambrano estuvo exiliada, fue una de las republicanas exiliadas por Franco y vivió digamos, afuera. Y ella tenía, cuando estaba en España, cerca a su casa, había un claro del bosque que era al mismo tiempo un espacio meditativo para ella. Entonces, digamos que refiere al bosque, pero es también el lugar donde uno se retira para contemplar, para pensar, para meditar. Y yo creo que estos bosques son como una restitución, están inspirados en un libro de ensayos de María Zambrano que se llama Claros del Bosque, pero son también como una restitución a ese bosque que perdió. Y no todos son literales, hay algunas obras que que parten, digamos, hay una que se llama Space Tapestry, como cuál es el tapiz espacial, o obras que son, por ejemplo, hay una obra inspirada en el Popocatépetl que recoge la fuerza telúrica. Y evidentemente yo en conversaciones con Baruch le decía que él era un presocrático. Saben que los presocráticos en Grecia buscaban responder al misterio, al origen del universo, a partir de la indagación en los elementos, el neuma, que era el aire, la tierra, el fuego. Él tiene esos elementos presentes. Hay una obra que se llama El primer mar, en donde está la letra latina A, que es también el inicio, de la misma manera que en otra obra aparece el Aleph, pero es el mar del origen. Y lo que Tengo la impresión, Adriana, de que esta que tengo en este momento en disposición es la que está dedicada al Popocatépetl. espérame un segundo porque yo no tengo idea en dónde estoy. Ah, no, no sabes dónde estás. Estaba mirando la información así que no sé lo que estás, pero sí, yo creo que evidentemente estoy Es una comentando. imagen que tiene una ola a la izquierda y lo que parece ser un volcán en Por erupción. supuesto, es esa, la Ok. del Popocatépetl, es esa. Y algo que te comentaba yo ayer, que es muy, muy interesante, es que Baruch nos hace sentir que participamos del misterio de la creación. Hay, hay explosiones de mundos, hay un enigma, hay un dinamismo y todo se está creando incesantemente. Y nos hace recordar que en realidad así es el universo. El universo no se ha completado, no se ha terminado. Vivimos en un cosmos que está en continua transformación y que no cesa de formarse. Y también es algo interesante que él contrasta las fuerzas de la creación con las fuerzas de la destrucción y lo externo, es decir, los espacios más cósmicos, perdón, no cómicos, sino cósmicos, con representaciones de la célula. O sea, hay una unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, hay una unidad entre el universo y el alma humana, y hay una zona que es muy linda, que está dedicada a la Torah, se llama The Torah Project, en la cual él exhibe un libro bellísimo, un ejemplar de la Torah, que la Torah es un libro sagrado y se hizo con tal delicadeza que no, la escritura del texto fue hecha manuscrita. No por máquina, sino a mano,
Y luego él ilustró distintos momentos del Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Génesis, incluyendo, por ejemplo, una representación del shofar, que es como el cuerno de carnero, pero que lo coloca en las nubes y que tiene todo un simbolismo. Y volviendo a esa idea de la creación y la destrucción, tiene en algún momento una obra que habla de los días de la creación, pero de pronto aparece la plaga. Entonces, es una conciencia de que todo se crea permanentemente, pero también hay la amenaza de la destrucción y al mismo tiempo de la renovación incesante del universo. Entonces, yo creo que asistir a esa exhibición, Si me permites, Adri, hay una pequeña intervención. claro, Porque yo estuve leyendo el texto que preparaste para la exhibición y de hecho voy a agregar aquí entre los comentarios en un momentito, voy a poner el enlace a ese texto para quienes quieran interesarse todavía más en la obra de Baruch. A mí me parece supremamente interesante que la obra esté centrada en la idea de los orígenes, porque uno suele no pensar en los orígenes y es muy bueno cuando habla uno con Adriana Herrera y le da a entender que el origen es una permanencia, no es un punto simplemente de inicio, sino que además es un inicio que continúa, es decir, es por un supuesto, inicio que no termina, ¿no? El universo está en continua creación, se exacto. está creando, no cesa de crearse. Y ojalá que no cese porque pues terminaríamos congelados en el tiempo infinito. Pero ¿de dónde extraes como curadora estas conclusiones? ¿De observar la obra pictórica del pintor o de tus diálogos con él o de lecturas? ¿Cómo se obtiene esta perspectiva de lo que representa en el fondo una obra tan intensa como esta? Sobre todo que estamos hablando de materiales abstractos. Yo creo que lo figurativo es como un poco más fácil de entender y yo que vengo del cómic, pues si me lo das todavía con una historia mejor. Pero ¿cómo hace Adriana Herrera para discernir esas profundidades que están implícitas en la obra del artista? Juan Pablo, siempre es una conjunción. Cuando tú haces una curaduría, hay un diálogo y hay un trabajo, yo te diría, de diálogo que es creativo. Pero, y eso incluye también no solamente lo que el artista deseaba hacer, su intención, sino un diálogo del curador con la historia del arte, pero además y con la lectura de otros textos críticos, etcétera. Pero te voy a decir algo con toda sinceridad. Si alguien va a esa exposición y no ha escuchado esta entrevista, pero camina con atención entre las salas, estoy segura que es capaz de sentir esa conexión con el universo, con el cielo, con el mar, con la fuerza volcánica, con los bosques, con las nubes, y con la pregunta con el asombro ante la belleza. Sé que lo van a experimentar así. Y fíjate que escuchándote me doy cuenta que hay algo existió una comparación que debía hacer y no la hice en el texto, pero tu pregunta me la trajo a la memoria. Hay un místico que ya murió, era un jesuita que quiso enlazar um, la espiritualidad cristiana, católica y la ciencia. Y en uno de sus principios él hablaba de la cosmogénesis y la cosmogénesis es exactamente ese concepto, pero no es un concepto, es una realidad. El universo se está creando. Lo más interesante de eso es que si se está creando, si no ha terminado de formarse, todos somos responsables en la co-creación, todos somos co-creadores y el artista lo es desde la pintura y el periodista lo es desde su trabajo y cada uno desde lo que hace, desde lo que piensa, desde lo que dice, desde lo que dibuja, desde lo que opina, desde lo que elige, estamos co-creando el universo en el cual vivimos y somos responsables de ello. Y yo creo que la belleza tiene un lugar importante, importantísimo, porque es como la reafirmación de la vida. Y eso yo creo que lo siente cualquier persona, cualquiera,
que esté abierto a observar, a mirar con sensibilidad